Hola, ¿qué tal? Yo soy Iliana. Esto es como yo voy al mercado y no es una recomendación. En el día de hoy voy a estar hablando un poquito acerca de cómo anticiparnos a una posible caída o una posible subida del activo que estamos siguiendo. En este caso, por supuesto, voy a estar hablando de APLD porque es el único activo que yo trabajo. Ok. Después de venir de una subida que desde 35,67, la lengua se me trabó y la cabeza también. Ok, después de 35,67, que fue el bajo que hizo aquí el día 19 de mayo, vemos que APLD se disparó y esto fue gracias a una noticia positiva que tuvo, yo recuerdo claramente, y llegó a lo máximo de los 49,83, logró romper el all-time high que tenía anteriormente, que estaba en los 42, aproximadamente por los 42. Y comienza entonces ahí a oscilar de arriba a abajo y llegó nuevamente hasta los 45 y una vez de los 45 volvió a subir hasta los 48 y luego nuevamente volvió a caer y tuvo la caída esta profunda hasta los 43,72 y este aquí fue el que impulsó este movimiento hasta 50,73. Pero una vez que tocamos 50,73, podemos ver lo que está sucediendo con las velitas siguientes. Estamos hablando de temporalidad de 4 horas. Y podemos ver claramente cómo estas velitas se estaban formando y qué es lo que estaba sucediendo en la formación de las velitas de esta en combinación con el rechazo que tuvo al tocar 50,73. La vela no se quedó llena arriba, es decir, el cuerpo de la vela quedó aquí abajo, prácticamente en el nivel de los 50, aproximadamente por ahí. Ok, volvemos si observamos, vemos este nivel. Mira, vamos a marcarlo porque es más fácil verlo de esa manera. Si marcamos aquí este nivel que está más o menos en los 90, un momentico, ok, 50, 49, 86, aproximadamente por los 50, ok. El cuerpo de la vela se quedó ahí, también con el cuerpo de la vela de esta velita, de la vela anterior, y luego vemos cómo las demás velas empiezan a oscilar por debajo del cuerpo de la vela que tocó los 50,73. ¿Qué pasó? Seguidamente de eso que vino una caída y cayó nuevamente y llegó hasta los 46,23 y luego comenzó a oscilar hasta en los precios aproximadamente, vamos a marcarlo aquí, lo máximo que tuvo fueron los 48,73, 48,73, 78, más o menos por ahí, unos centavos más, unos centavos menos en los 48, vamos a decir 48,70 hasta 78, 79, podemos bajarlo un poquito más. En realidad es un rango, no es algo eh, precisamente un precio fijo. Ok, 48,68, perfecto. Nos quedamos oscilando entre 46,22 y 48,68. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Ahí podemos observar y podemos ver que ese mismo día hizo una vela, bueno, cuando abrió el mercado al otro día por la mañana, esta es la vela de las 9 de la mañana, correctamente, y bajó nuevamente hasta los 46, 44,97. ¿Ok? Podemos ver que va formando hasta dónde va llegando la vela. Pero esa vela que bajó completamente borró también. ¿Qué quiere decir eso? Cuando borra, quiere decir que rechazó los precios de los 44,97. Y esa vela, ese impulso, esas compras que entraron ahí en ese nivel, que ya estaba aquí ya relacionado, ¿qué hizo? Impulsó que llegara hasta los 50. Creo que fue 50 que llegó ese día, a 49, 89, más o menos por los 50. Ok. ¿Y qué sucedió? Luego volvió y regresó y el cuerpo borró nuevamente. Estamos hablando de que esta mecha de aquí, ¿verdad? Ya no llegó a los 50 a 40. Ya no llegó a los 50 a 40. Llegó a los 50, no, ni siquiera a los 50, creo que llegó a los, déjame abrirlo bien, bien, bien para ver. Pero en realidad, como vuelvo, insisto, es un rango de precio, no es algo
49.95. Ok, llegamos a los 49.95. ¿Y qué sucedió ahí en los 49.95? Volvimos a rechazar con una mecha bastante fuerte, bastante larga, como diciendo, ya compramos aquí, vamos a vender todo para afuera. Y comenzó a oscilar aquí nuevamente e intentó, sin bajar nuevamente, intentó romper para llegar a los 50-40. Nunca más llegó a ese nivel, llegó a los 20 y pico, 50-29, 50-28, por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Vemos aquí ahora que esta mecha aquí rechazó completamente el precio de 50-73, pero luego las velas que siguieron, siguió rechazando. Y este rechazo aquí provocó esta caída. Perfecto. Ya establecimos eso y vemos la caída perfectamente. ¿A dónde regresó? A estos niveles de aquí. ¿Ve? Podemos verlo que están marcaditos aquí en este, que es el 46.17. Luego regresó aquí y luego ahora vamos a observar, ya podemos ver lo que sucedió en este momento aquí. Podemos ver que aquí se estaba formando una posible bajada. Podemos ahí la parte sombreada, podemos ver claramente cómo se veía, que las velas estaban más pequeñas, que estaban dejando mecha arriba. Ya podemos ver más o menos, analizar, mirando eso en vivo mientras está pasando, podemos más o menos prepararnos para pensar y creer que puede haber una posible caída. Y efectivamente sucedió. Ahora, regresamos ahora a esta de aquí. Vamos a sombrear esta parte ahora y vamos a ver entonces fue lo que sucedió. Aquí vemos el rechazo total. Estas velas rechazaron aquí y podemos ver que no llegó a los 50-40, no lo tocó y hubo unas mechas demasiado largas. Quiere decir que no hay suficiente combustible, no hay suficiente volumen para seguir rompiendo y seguir subiendo. ¿Qué sucede después de eso? Mira lo que sucede. Comienza hacerse mechas más bajitas. ¿Ve? Podemos ver que esta mecha ni siquiera intentó llegar hasta aquí. No, 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 esa mecha se llegó ahí y cayó. ¿Y qué sucedió la próxima velita? Estamos hablando de velas de 4 horas. Luego viene esta vela y ¿qué hace? Sube nuevamente y con la misma rechaza. Y luego esta ya fue lo máximo y cayó. ¿Por qué cayó? Porque estamos viendo aquí, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 velas de 4 horas cada día. Cada día de mercado abierto son 7 horas. Estamos hablando que 2 velas es más que un día de mercado. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días. Claro, estamos hablando también que aquí hay mercado abierto, premercado y aftermercado. Estamos hablando probablemente, mira, para saber exactamente, esto fue desde el día 29 de mayo y la caída esta fue el 3 de junio. Estamos hablando de, dependiendo si el 29 de mayo estamos en fin de semana o déjame chequear aquí en el calendario y les digo exactamente, el 29 de mayo fue un viernes. Y el día lunes no abrió el mercado, creo. El día 29, el día 31 sí abrió el mercado. No, creo que no abrió el mercado. El día primero, un día que no abrió el mercado, que fue el día del trabajo. No recuerdo. El caso es que, bueno, aquí hay 2 días, 3 días, 3 días ahí. Ok, entre una cosa y la otra. ¿A dónde vamos? Vamos a olvidarnos del tiempo, pero sí, lo que sí estoy mostrando es que quiero hacer hincapié de que son velas que representan mucho tiempo y que están formándose demasiado pequeñitas. Y boom, viene la caída, pero recuerden, nosotros no sabemos hasta dónde va a llegar la caída. Esto fue el día, la vela de apertura del mercado, 9 de la mañana, 1 de la tarde y 5 de la tarde. Esto fue ya lo que sucedió durante el mercado abierto hasta aquí y luego de aquí para abajo hasta a 5 de la mañana, 9 de la mañana, hasta la apertura de mercado nuevamente, siguió cayendo. Ahora, ¿qué sucede? Ya vemos ya que siguió cayendo después que el mercado cerró y al otro día por la mañana siguió cayendo. Pero ¿qué sucede ahora aquí? ¿Cómo nosotros podemos analizar hasta dónde va a llegar esta caída?
hasta dónde va a llegar la corrección, hasta dónde podemos nosotros prepararnos para comprar y poder coger la subida que hizo precisamente el día de hoy. Comenzó ayer, esto comenzó ayer. Ok, ahora vamos a sombrear esta parte y podemos ver aquí, vamos a subir un poquito el gráfico. Ok, podemos ver aquí que esta subida, ¿verdad? Si observamos con mucho detalle, vamos a ver. Esto fue un intento que surgió en dos ocasiones, ¿ok? Y estoy hablando específicamente de APLD porque APLD fue la que recibió la noticia positiva. Ok, llegó la caída y se agotó. ¿A dónde se agotó la caída? En los 37, precisamente en los 37,68. Se agotó la caída esta ya, por supuesto, muchos dólares cayendo. Estamos hablando de 57 a 60, estamos hablando de $20 de caída. Mucho dinero que bajó la empresa. Y luego empieza a oscilar. Pero aquí en este caso, si podemos observar, podemos ver el agotamiento. ¿Ok? Recuerde que estamos buscando una posible una información, un historial que nos está dejando la vela para decirnos una posible subida o una posible bajada. Y aquí podemos observar el agotamiento que hay. Esto fue un rechazo, nuevamente podemos ver la sombra. Aquí también, esto fue más rechazo aún. Esto fue rechazo, rechazo y luego esta vino. Y aquí, esto fue a las 4 de la tarde ya. Esta vela rechazó completamente, fue la última vela de la tarde, la vela de la 1 de la tarde, rechazó completamente y luego a la hora que cerró el mercado, no, esto fue la 1 de la tarde, perdón, esta fue la de las 9 de la mañana, bajó, pero ni siquiera llegó a tocar aquí. ¿Hasta dónde llegó esa vela? Esa vela llegó hasta, vamos a marcarlo aquí, hasta los 39,26. ¿Qué fue el cuerpo de la vela de esta? El cuerpo de esta vela, el cuerpo de esta vela, la mecha de esta vela, la mecha de esta vela y casi el cuerpo de esta vela. Ella viene y regresa de nuevo, pero con la misma rechazó. ¿Qué nos está diciendo en ese momento? Un rechazo total. Bueno, entra la noticia de otra venta, apareció el CEO de la compañía y sale una noticia positiva y se disparó y llegó hasta los 46. Aquí tenemos y llegó hasta los 46 y con la misma al otro día el mercado cayó. ¿Por qué cayó el mercado? Por la cuestión esta en realidad fue una caída generalizada de SPY, NQ, QQQ, a Nvidia. Todo el mundo hizo esta corrección porque estaban, como te puedo decir, la cuestión de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar. El caso fue que regresó nuevamente, pero ¿a dónde regresó? Regresó nuevamente a los rangos entre 37 y 39. Y aquí estuvo oscilando todo el tiempo. Y todo el tiempo, si observamos, es rechazo. Rechazo, 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 rechazo. Esta está un poquito más alta que esta. Podemos ver claramente aquí cómo está rechazando. Ok. Vamos a buscar el otro indicador. A ver aquí. Podemos ver cómo formó. ¿Ves? Cómo fue formando bajos más altos, rechazando los 39, los 37 a 51 y aquí podemos ver que comenzó a subir. Llegó hasta el pivot point, lo sobrepasó y con la misma siguió subiendo. Bueno, el pivot point en ese instante, en ese momento no estaba marcado porque este pivot point, vamos a highlightarlo aquí. Ok, llegó hasta los 40,52 y con la misma rompió y volvió a romper estos niveles de los 42,05, que más o menos por ahí estaba el all-time highs y ahora llegamos a los 44,97. ¿Qué sucede? ¿A dónde me quiero enfocar en esto? Me quiero enfocar en posibles subidas y posibles bajadas. ¿Dónde las podemos ver claramente? A ver, vamos aquí atrás nuevamente. Y esto es para verlo en vivo. Rechazo, rechazo, velas muy pequeñas, rechazo, rechazo, velas extremadamente pequeñas, más para abajo aún, bajando en cada velita más bajita, más bajita, más bajita. Creo que aquí si ponemos las bandas de Bollinger y ponemos la media de 20, nos vamos a dar cuenta que estaban por debajo de la media.
ya se encontraban estas velitas formándose por debajo de la media. ¿Y qué sucede? Ya se queda por debajo de la media y todo el tiempo estuvo oscilando por debajo de la media hasta que rompió aquí y rompió esta, que esta ya te lo confirmó. Aquí vino la retestión nuevamente, podemos verlo, y con la misma siguió subiendo. So, en conclusión, posible, mucha posibilidad de que el mercado o que el activo vaya a continuar un movimiento a la alza cuando comenzamos a ver formaciones de velas en 4 horas de rechazo. No importa el tiempo que el activo esté oscilando en un canal, no importa cuánto tiempo se encuentre el activo oscilando en el canal, lo importante es ver que está rechazando constantemente ese nivel, que lo toca y lo rechaza, lo toca, lo rechaza, intenta, lo rechaza nuevamente, lo toca, lo rechaza, lo está rechazando aquí y así. Eso es lo que tenemos que ver para ver qué tan, bueno, lo más importante es saber si en este caso, si la caída iba a continuar o si ya iba a comenzar a subir. Y para mí, mientras más rechazo hay en un soporte, en este caso, más indicación hay de que ya no va a bajar más. Y mientras más rechazo hay en una resistencia, más me indica a mí que ya no va a seguir subiendo. ¿Ok? So, rechazo total, rechazo que ni siquiera tocó el 50-40 y estuvo todas estas velas aquí y no llegó nunca más a tocarlo. So, ¿qué quiere decir? Preparándose para una caída, para volver a entrar, que vuelvan a bajar a un nivel donde estén las órdenes de compra. No estoy diciendo que aquí estaban las órdenes de compra, estoy diciendo que mi observación siempre va a ser ahora dónde está, dónde llegó la primera vela, por ejemplo, vamos a decir aquí, esta vela de ahora mismo que se acaba de formar, ¿verdad? Esta vela llegó a los 44.97. Esta vela está ahora mismo por fuera, el precio se encuentra en 44.62. Debe quedarse por encima de este nivel ahora mismo, por encima. Me gustaría que hoy cerrara por encima de los 44.92. A ver qué sucede el lunes. Si esta vela no se queda por encima de los 44.50 y 97, es posible que vuelva a caer hasta los 43.50 si va a seguir subiendo, para seguir subiendo. Pero es muy importante saber que el precio se queda por encima del nivel, por encima del nivel, que no lo rechace, que llegue, lo rompa y se quede oscilando por encima para poder seguir continuando. Y en el caso de para abajo, que llegue y lo rompa y se quede oscilando por debajo, como en el caso este, por ejemplo. En este caso, vamos a ver aquí fácil, este caso lo rompió. Bueno, esto fue una continuación. En realidad no fue, bueno, aquí hubo un poquito de lateralidad, pero el ejemplo perfecto es este. Este es el ejemplo perfecto. Vamos a ver. Este ejemplo que tenemos aquí es el más bonito y más claro. Ok. ¿Qué hizo? La vela esta rompió y llegó hasta los 46.17. ¿Y qué sucedió con las próximas velas? Nunca se quedaron el cuerpo de la vela nunca se quedó por encima de los 48.62. ¿Qué me está diciendo esto? Que están rechazando la subida. Están rechazando la subida. Y luego que viene, por supuesto, una seguida, una caída. Esto no quiere decir que va a suceder siempre así, pero esto hay que cuidarlo, hay que vigilarlo, hay que enfocarse en esto, hay que estarlo mirando, hay que, tú sabes, estudiarlo, porque si nosotros, por ejemplo, en este caso, hubiéramos roto aquí y el cuerpo de esta vela se queda aquí arriba, es muy posible que sigamos subiendo. En este caso, por ejemplo, lo rompió, pero que vino la próxima vela y lo rechazó. ¿Lo ven? Y lo rechazó. Esta vela rechazó aquí abajo, pero ya estas velas no pudieron romper el precio, no pudieron romper la resistencia y se cayó. Luego viene esta y luego intenta nuevamente romper, pero con la misma se cae. Intenta romper nuevamente y con la misma se cae. ¿Y qué pasó nuevamente? Volvió a caer y cayó y cayó y cayó.
Ese es el ejemplo perfecto. So, ahora, ese ejemplo que está aquí, podemos ver que este ejemplo impulsó la caída. Y ahora, este ejemplo que tenemos aquí es el más claro que está impulsando esta subida. So, bueno, a chequear cuántas veces choca en los niveles, qué es lo que está sucediendo en los niveles, por qué razón no rompe, porque si no rompe con fuerza, no va a seguir. ¿Ve? Ruptura de nivel con fuerza, ruptura de nivel con fuerza, ruptura de nivel con fuerza. Mira cuántos niveles rompió. Rompió. Ruptura de nivel con fuerza. Y aquí vuelve con fuerza, ¿veis? Con velas completas, envolvente. Velas que cuando suban te envuelvan todo este movimiento que hizo aquí, que ya lo borre. ¿Veis? Así. Vela envolvente, que borre toda la subida, toda la subida. Velas envolventes que borren todas esta caída, que envuelvan y borren toda la caída esta. Así es como sabemos hasta dónde, bueno, estoy yo observando, es una posible posibilidad, posible posibilidad. Aquí todo es posibilidad que el mercado, que el activo caiga en momentos como estos y que suba en momentos como estos. Consolidación, rechazo del soporte para arriba. Consolidación, rechazo de resistencia para abajo. ¿Ok? Bueno, algo que me ha ayudado muchísimo a poder entrar con más eficaz, a poder coger mejor rentabilidades y se lo estoy compartiendo, se lo estoy dejando ahí para ustedes para hacerlos pensar un poquito y a ver que, tú sabes, si de verdad ustedes me dicen si de verdad les trabaja y qué es lo que están viendo y si pueden probarlo y me dejan saber. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Tengan un excelente trade y mantengamos siempre la disciplina. Nos vemos. Gracias.